Saludos. Este es el tercer video de la unidad curricular Teoría de las Organizaciones. Vamos a ver en esta ocasión la tercera unidad que tiene que ver con las teorías neoclásicas de la administración. El abordaje de estas teorías neoclásicas se va a hacer en dos unidades. Esta es teorías 1, teorías neoclásicas de la administración 1, y en el próximo video vamos a abordar las teorías neoclásicas de la administración 2. ¿Esta parte de qué habla específicamente? Luego de ver las teorías clásicas que hablan sobre los tiempos y movimientos de Taylor, sobre la administración por proceso de Fayol o sobre el acercamiento ya al ser humano de Elton Mayo, ya las teorías neoclásicas hacen alusión específicamente a situaciones o a procedimientos ya enmarcados y que se buscan la eficiencia y el mejor funcionamiento de las empresas, enmarcados dentro de las empresas y las organizaciones. Estas tres teorías iniciales que vamos a abordar el día de hoy tienen que ver con la descentralización, la teoría de la centralización y la teoría de la departamentalización. En primera medida, la teoría de la centralización hace alusión a que el poder de decisión se reparte entre los distintos mandos y los diferentes niveles de la organización. La teoría de la centralización o el escenario de la centralización hace alusión al grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización, en muy jerarquizado, eso generalmente se da en empresas muy pequeñas. Y la teoría la situación en las administraciones o en las organizaciones de la departamentalización hace alusión al proceso por el cual se agrupan entre los órganos de una determinada organización, específicamente actividades, funciones similares íntimamente relacionadas. En este orden de ideas, aquí es cuando se parte y se hace alusión concreta a situaciones de jerarquización, división en la toma de decisiones y diferentes formas de desarrollar, en este caso, los organigramas de las organizaciones. Partiendo de este hecho, arrancamos con la temática de la centralización. Recordemos que la centralización específicamente es el grado de toma de decisiones centralizado, o sea, en un solo punto de la organización. Esta centralización generalmente es autoritaria y generalmente es de la autoridad, y la autoridad es la que responde por la organización. Recordemos que la descentralización, ahorita la vamos a ver, que es repartida. En esta centralización existen varias ventajas. Por ejemplo, que las decisiones son tomadas por los administradores que poseen una visión global de la empresa, que quienes toman las decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos de la organización, y que ciertas funciones logran una mayor especialización y el aumento de habilidades. Recordemos que la centralización, estas ventajas de la centralización se dan cuando las empresas generalmente son pequeñas y el jefe o el presidente de la empresa es el mismo dueño y generalmente son empresas familiares, entonces es más conveniente la centralización. ¿Cuáles son las desventajas de la centralización? Que quienes toman las decisiones raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas, que las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un mayor costo operacional, porque obviamente son más jerarquizadas, se distancian y hay menos comunicación directa, y que al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. Como dije anteriormente, en las organizaciones o las empresas pequeñas cabe o es buena la centralización, mas no en empresas grandes. Dentro de ese orden de ideas, la centralización pues es mucho más jerárquica y vertical, y el punto de la organización tiene concentrado el poder. Por su parte, la descentralización hace alusión a que la administración delega en mucho mayor grado la facultad de decidir y conserva solo los controles necesarios en los altos niveles. También en la descentralización, el grado que conviene centralizar o descentralizar depende de muchos factores, entre los que cabe destacar, por ejemplo, el tamaño de la empresa, la capacidad de experiencia de los jefes en los que se cuenta y la cantidad de controles que puedan establecerse.
Recordemos que aquí descentralización se escribe con ese C, en la anterior diapositiva estaba con C. Errores de digitación. Bueno, la centralización, recordemos entonces, la autoridad encargada de la toma de decisiones se encuentra en el nivel más alto de la organización, es un poco autoritario. La descentralización es más repartidito el poder. La autoridad para la toma de decisiones se distribuye hacia abajo o debajo de la organización, de la jerarquía y llega a los niveles más bajos de la misma organización. O sea, la comunicación es mucho más fluida. Y el siguiente u otra de los momentos o de las situaciones o las teorías que se aplican en las teorías neoclásicas hacen alusión a la departamentalización. Recordemos que es un proceso por el cual se agrupan órganos en la organización, se agrupan de acuerdo a las actividades, las funciones o las tareas que se relacionan. Ya no es de arriba hacia abajo, ya no es horizontal, sino que es por agrupamiento, como viene en esta gráfica, por agrupamiento de las funciones en la empresa. Existen diferentes tipos de departamentalización. La departamentalización por funciones, por productos o por áreas geográficas. Por funciones generalmente se da cuando, por ejemplo, es una empresa que presta, por ejemplo, funciones de una empresa de telefonía y de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, los que tienen que ver con televisión, con servicios de telefonía celular, con otro tipo de servicios que tengan que ver con las telecomunicaciones. O, por ejemplo, cuando es una empresa de producción de un bien físico, el departamento de ensamble, el departamento de planeación de algún formato. Esas son las funciones. Por los productos, como les dije anteriormente, por el producto que tiene la empresa y por ubicación geográfica es cuando se dividen, obviamente, la empresa ya es muy grande y se dividen. Por ejemplo, una de las grandes divisiones por la cuestión geográfica es, por ejemplo, los militares, que se dividen por batallones o por áreas geográficas también. Se puede dividir incluso por área geográfica, por productos y por funciones se pueden mezclar, pero generalmente los departamentos tienen que ver con eso. Por ejemplo, en una entidad de educación hay tipos de departamentalización, cuando se llaman, por ejemplo, el departamento de ciencias básicas, el departamento de humanidades, el departamento que tiene que ver con investigación, con laboratorios. Esa es la famosa departamentalización que se agrupa, como dije específicamente, el ejercicio agrupa organizaciones, actividades o funciones similares y obviamente la relaciona y hace que la organización funcione en forma mucho más efectiva y eficaz. Entre estos tres escenarios de las teorías neoclásicas a las formas nuevas o que incluso en la actualidad se están llevando a cabo en las organizaciones, dependiendo de la empresa, como se dijo anteriormente, se aplican o se combinan estos tipos de formas de llevar la organización. Recordemos, la centralizada es más cuando las empresas son más pequeñas o cuando hay más autoridad o el dueño o presidente o la cabeza de la organización no quiere soltar el poder. La descentralizada es cuando es más horizontal el ejercicio del poder, hay más comunicación y la toma de decisiones se lleva a nivel mucho más concertado. Y la departamentalización hace alusión concretamente a aquellos escenarios en donde se agrupan por función, por tareas, las actividades de la organización para que sea mucho más eficiente y eficaz. En el próximo video vamos a ver las siguientes teorías neoclásicas, las de la unidad número 4, que hacen alusión a otro tipo de formas o situaciones en la organización. Gracias.